El campesino astuto que venció al diablo, una historia de fe y valentía. Antes de empezar, no olvides dejar tu like y suscribirte, así podremos seguir creando historias como esta. La tarde se desangraba en pinceladas anaranjadas sobre los cerros resecos cuando Juan Ramírez, campesino de rostro curtido y mirada serena, terminó de inspeccionar el último surco de su milpa marchita. El polvo fino se levantaba con cada paso, pegándose a sus sandalias de cuero gastado y a la camisa de manta que llevaba remangada hasta los codos. Atrás quedaban meses de un cielo avaro que no concedía ni una sola nube, y cada grieta en la tierra parecía un rastro de las heridas abiertas en los corazones del pueblo. El río más cercano se había reducido a un hilo lodoso, los pozos comunitarios crujían al bajar los viejos baldes, los niños contaban estrellas en vez de ovejas porque el estómago vacío no dejaba dormir a nadie. Sin embargo, Juan, a quien todos conocían por su fe inquebrantable, se negaba a rendirse. Mientras desataba el lazo que sujetaba a Luna, su vieja mula gris, al tronco retorcido de un mezquite, alzó los ojos hacia el horizonte. El sol, enorme y ardiente, bajaba como un disco incandescente en un mar de arena, y el silbido del viento le traía ecos de antiguos rezos aprendidos en catecismo. «El Señor es mi pastor, nada me faltará», murmuró esas palabras casi sin darse cuenta, como quien se aferra a una tabla en medio del naufragio. Las repitió para sí con la certeza de que Dios oía hasta los susurros que el miedo convertía en silencio. De pronto, un escalofrío caló sus huesos a pesar del calor sofocante. El murmullo del viento se apagó de golpe, como si alguien hubiera puesto el mundo en pausa. Los pájaros dejaron de trinar, las chicharras, que hasta entonces cantaban su letanía de sequía, callaron al unísono. Desde el extremo polvoriento del sendero apareció una figura solitaria. Vestía un traje negro impecable, como recién sacado de la tintorería, y sus zapatos relucían en medio del polvo, detalle que no pasó desapercibido para Juan. A cada paso, el extraño proyectaba una sombra larga y afilada, aun cuando la luz crepuscular se desvanecía. Juan frunció el ceño, instintivamente llevó la mano al rosario que pendía de su cuello y entrelazó los dedos ásperos en torno al crucifijo. Luna resopló inquieta, raspando el suelo con la pezuña. Los perros del rancho, normalmente juguetones, se escabulleron bajo la carreta sin ladrar, con el rabo entre las patas. Fue entonces cuando el desconocido sonrió, una sonrisa amplia, demasiado blanca, que no alcanzaba sus ojos de un carmesí imposible. «Buenas tardes, don Juan», saludó con un tono meloso que erizaba la piel. «Veo que el campo no ha sido amable contigo». El campesino tragó saliva, pero sostuvo la mirada. Notó, con un vuelco en el pecho, que aquel hombre sabía su nombre. Intentó no dejarse intimidar. «Buenas tardes», respondió con voz firme, aunque su corazón golpeaba como un tambor. «Si busca agua o comida, lamento decirle que aquí todos padecemos la misma escasez». El forastero soltó una risa breve, casi musical. «Yo no necesito agua, mi querido amigo. En realidad, vengo a ofrecer. Es triste ver tanto esfuerzo desperdiciado en un suelo reseco. Un hombre con tus manos merece algo mejor». Juan entrecerró los ojos. En el fondo de su pecho una alarma espiritual repicaba, como si el Espíritu Santo le apretara el hombro para advertirle. Recordó las historias que su abuela contaba junto al fogón sobre extraños comerciantes que compraban almas a cambio de promesas efímeras. «Los verdaderos dones no se compran ni se venden», dijo, acariciando el crucifijo. «¿Quién es usted y qué busca en estas tierras olvidadas?». El extraño dio un paso más cerca. El olor inconfundible de azufre le llegó a Juan, mezclado con la brisa ardiente, y supo con certeza a quien tenía delante. Aún así, no retrocedió ni un milímetro. «Puedes llamarme Lucio», respondió, modulando cada sílaba. «Y lo que busco es sencillo, un trato justo. Tú necesitas agua, semillas, prosperidad. Yo puedo darte todo eso, y más». Juan sintió que el suelo temblaba levemente, como si el desierto mismo contuviera el aliento. Pensó en su esposa, Rosa, que hervía cáscaras de plátano para engañar el vacío del estómago de sus hijos. Pensó en los ancianos del pueblo que bebían aguamanil tibia para mojarse los labios resecos. El tentador conocía sus necesidades y las blandía como anzuelos relucientes.
pero también recordó otra voz, la de su difunto padre, recitando la escritura mientras sembraban juntos los primeros surcos, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Si de veras quisiera ayudarme, no pediría nada a cambio, sentenció Juan, clavando sus botas en la tierra agrietada. Y menos aún vendría con olor a azufre. Lucio alzó las cejas, fingiendo sorpresa, chasqueó la lengua y, con aire de falso afecto, extendió la mano enguantada. Eres más perspicaz de lo que aparentas. Bien, propongamos otra cosa, déjame mostrarte un contrato, póngase a prueba tu inteligencia. Si encuentras una cláusula que no te convenga, la retiro. A fin de cuentas, yo nunca obligo a nadie, su sonrisa se ensanchó, dejando ver unos caninos más largos que los de un humano normal. Una brisa fría barrió el rastrojo, haciendo que las hojas secas giraran en remolinos a los pies del diablo. Juan sintió que el rosario ardía contra su pecho, como si la cruz se calentara frente al mal encarnado. Sin embargo, la paz interior que solo la oración otorga le inundó los pulmones. Inspiró hondo y, con una calma insólita, levantó la cabeza. No temo tus papeles ni tus artimañas. Mi fe es mi contrato, declaró, y mi alma ya tiene dueño, pertenece a aquel que murió en la cruz para redimirme. Durante un segundo, el silencio se volvió tan denso que hasta el polvo pareció detenerse en el aire. Los ojos rojos de Lucio chispearon con enojo contenido, sin embargo, su voz volvió a sonar sedosa. Muy bien, Juan. ¿Qué tal si hacemos un pequeño desafío? Si lo ganas, desapareceré con todas mis tentaciones y jamás volveré. Si lo pierdes, alargó la pausa, disfrutando del efecto, solo tendrás que servirme en un asunto menor. ¿Tratamos? Juan, lejos de temblar, sintió como la fortaleza de Dios lo cubría como un manto. Entendió que su astucia campesina sería su arma y que su pueblo necesitaba un acto de valentía que renovara la esperanza. Levantó el mentón, sosteniendo la mirada infernal sin parpadear. Acepto el desafío, dijo, con voz clara que se perdió entre los cerros, pero las reglas las propongo yo. Y así, con el último destello del crepúsculo tiñendo el cielo de naranja y púrpura, comenzó la partida decisiva entre un humilde campesino y el mismísimo diablo, bajo la atenta mirada del Altísimo. El destino del pueblo, y la firmeza de su fe, pendían ahora del ingenio y la valentía de Juan Ramírez, el hombre que prefería la pobreza con dignidad a la riqueza vendida con culpa. La noche envolvió el campo como un manto de terciopelo oscuro salpicado de estrellas, mientras una luna creciente asomaba tímida sobre la llanura cuarteada. Allí, en medio del silencio apenas roto por el chirrido lejano de un grillo solitario, Juan y Lucio se apostaron frente a un viejo mesón improvisado con tablones carcomidos que alguna vez sirvieron para secar el maíz. Sobre la superficie áspera, el diablo extendió, con un ademán casi teatral, un rollo de pergamino que parecía tan antiguo como el pecado mismo. El papel, amarillento y delicado, se desenrolló como una serpiente que revela sus escamas, dejando al descubierto un mar de letras minúsculas, escritas en tinta que destellaba con un brillo irreal, rojo como sangre fresca al reflejo de la lámpara de aceite que Lucio encendió con un chasquido de dedos. Juan tragó saliva. El corazón le martillaba las costillas, y sin embargo sus manos permanecían firmes sobre la mesa, ásperas como la corteza de un huizache, símbolo vivo de los años labrando la tierra. Recordó, de golpe, las palabras de su madre cuando era apenas un niño y se acurrucaba junto al fogón: hijo, el enemigo siempre vendrá disfrazado de promesas doradas, mira más allá del brillo, porque la mentira se esconde en lo pequeño. Con esa advertencia latiendo en la memoria, bajó la mirada y comenzó a leer. El contrato prometía ríos donde ahora había polvo, mazorcas gordas donde las plantas agonizaban, lluvias puntuales que obedecerían el calendario de la siembra y, como si eso fuera poco, una cuantiosa suma de monedas de oro para garantizar el bienestar perpetuo del firmante y de sus descendientes. Pero cada línea de bendición llevaba, adosada en letra aún más fina, una sombra de condición: el otorgante reclamará un favor equivalente en la fecha que estime conveniente. El firmante estará obligado a obedecer sin dilación cualquier requerimiento posterior, todo incumplimiento será causa de confiscación absoluta de bienes y de la propia existencia. Juan frunció el ceño al toparse con la cláusula 4, casi ilegible, que rezaba: si el otorgante no pudiese proveer lo prometido en su totalidad,
El pacto quedará sin efecto y el otorgante perderá todo derecho de reclamar reciprocidad. Aquello, aunque escondido como una brizna entre la paja, era la rendija por la que entraba un hilo de luz. Lucio, o el diablo, sin máscaras, tamborileó los dedos sobre la madera, sonriendo con paciencia fingida. Sus ojos incendiados parpadeaban, emulando brasas a punto de avivarse. ¿Te impresiona la extensión del documento, Juan? Preguntó con tono sedoso. Para los incrédulos conviene detallar, ya sabes. Pero en esencia es simple, tú firmas, yo cumplo, tú prosperas. ¿Acaso el pueblo no merece un respiro después de tanta miseria? El campesino deslizó la mirada por el pergamino otra vez, esta vez más despacio aún, como si cada palabra fuera una semilla que debía inspeccionar antes de sembrar. Percibió un ligero olor metálico que emanaba de la tinta, era el hedor de la sangre utilizada en pactos viejos, la misma que tantos antes, cegados por la necesidad, habían derramado sin vuelta atrás. Un escalofrío le trepó la espalda, pero no cedió. Si de verdad quisieras ayudarnos, murmuró, sosteniendo la mirada diabólica, no me apresurarías a estampar mi nombre aquí. La necesidad no es excusa para la imprudencia. Lucio alzó las cejas, mostrando diversión. Ah, pero yo admiro tu prudencia, dijo, abriendo los brazos con burla. Pocos leen tanto. Muchos solo firman. ¿No estás cansado de ese polvo que se pega a tu alma igual que a tus botas? ¿No sueñas con ver tus trigales alzarse, amarillos y firmes, saludando al cielo azul? El maligno pronunció las palabras trigales y cielo con un énfasis casi lírico, tratando de pintar en la mente de Juan un paraíso que solo podía florecer mediante aquel lapicero de pluma negra que reposaba junto al contrato, invitándolo como una serpiente tentadora. Juan respiró hondo. Los grillos guardaron silencio otra vez, como si la noche entera aguardara su respuesta. En la penumbra, el crucifijo bajo su camisa pareció latir, recordándole que los milagros no se compran, se oran, se trabajan, se confían. Alzó la vista y sonrió con la calma de un hombre que conoce el verdadero valor de la tierra mojada por lágrimas y sudor, no por promesas sangrientas. Haré un trato, pronunció despacio, pero no será este. El diablo entrecerró los ojos, curioso. Habla, dijo. Si soy, como dices, un hombre prudente, permíteme añadir una condición. Juan giró el pergamino, dejando a la vista la cuarta cláusula. Cumplirás con tu parte antes de que yo firme. Harás llover esta misma noche sobre mi milpa y la de mis vecinos, harás germinar el grano que guardamos como última esperanza, y solo entonces, alzó la pluma sin tocarla, consideraremos si tu palabra vale mi firma. Un destello sombrío cruzó los rasgos pulcros de Lucio. La sonrisa se tensó en los bordes, apenas un gesto, pero suficiente para que a Juan le quedara claro que el maestro de la mentira había sido tocado en su vanidad. Sin embargo, el diablo recuperó la compostura y replicó con voz suave, exiges mucho, campesino. La fe debe ir acompañada de acción. Firma, y el cielo se abrirá. Juan negó con la cabeza, dejando que sus palabras resonaran tan firmes como la roca de la Sierra Madre, no se trata de fe en ti, sino de probar tu poder. Si eres capaz de lo que proclamas, no temerás darme una muestra. Cumple o el trato se rompe. Lucio entrelazó las manos detrás de la espalda y paseó alrededor de la mesa, como un lobo que estudia a su presa. El viento volvió a soplar, agitando los pliegues de su traje sin mancha. En sus pasos no dejaba huellas, como si la tierra reseca rehusara mancharse con su contacto. Finalmente se detuvo y clavó las pupilas rojas en el rostro tostado de Juan. Acepto, dijo, con voz que parecía arrastrar relámpagos. Pero añadamos un detalle, si fracaso en mi intento, abandonaré estas tierras y jamás volveré a tentarte. Si triunfo y las lluvias bajan como cascadas, firmarás no solo por ti, sino por todos los tuyos. Todos los tuyos. Juan comprendió la magnitud de la apuesta, su esposa, sus hijos, su comunidad entera. El diablo buscaba envolver al pueblo en el mismo lazo. Un cosquilleo de temor frío le recorrió las venas, mas la voz de Dios resonó en su interior, no temas, porque yo estoy contigo. Con un suspiro que llevó la oración a sus labios, Juan asintió. Sea, pues. Mañana, al alba,
Veremos si el cielo responde a tu conjuro, o a mi plegaria. El diablo sonrió, mostrando por un instante colmillos afilados que la luz de la lámpara hizo brillar como cuchillas. Luego chasqueó los dedos. El pergamino se enrolló solo y la pluma se alzó unos centímetros, suspendida en el aire, como si una mano invisible la sostuviera. Hasta el amanecer, hombre de tierra, susurró. Y con un movimiento que no fue paso ni brinco, sino un parpadeo de oscuridad, se desvaneció en el viento, dejando tras de sí un aroma penetrante a azufre y un silencio que oprimía los pulmones. Solo cuando la última brisa infernal se disipó, Juan cayó de rodillas, hundiendo los dedos en la tierra cuarteada. Cerró los ojos, alzó el rostro hacia los cielos taciturnos y, con voz quebrada pero firme, comenzó a orar: Señor, no permitas que el enemigo se burle de tu pueblo. Danos la lluvia de tu gracia para que no perdamos la esperanza. La plegaria se elevó entre las estrellas, encontrando eco en los corazones de todos los que, sin saberlo, dependerían de la astucia y de la fe de aquel campesino al amanecer de la prueba definitiva. La medianoche encontró a Juan sentado en un banquito de madera frente a la puerta de su choza, con el rosario enredado entre los dedos y la mirada fija en un cielo que permanecía tan árido como la tierra. A cada cuenta que pasaba, murmuraba un Padre Nuestro con la voz queda para no despertar a Rosa y a los niños, que dormían en el interior sobre petates desgastados. El silencio era tan denso que se escuchaba el crujido de las vigas secas, y a lo lejos, en la milpa, los tallos resecos se mecían como esqueletos pidiendo piedad. De pronto, un resplandor violáceo rasgó el horizonte. Juan se incorporó sobresaltado. En la línea donde se juntaban cerros y nubes se formaba una luminiscencia antinatural, como si un relámpago hubiera quedado suspendido sin estallar. Acto seguido, un retumbar grave, ni trueno ni temblor, sacudió el aire, y el campesino supo que el diablo había empezado su exhibición. Apretando el crucifijo contra el pecho, caminó hacia la parcela, donde algunas sombras se arremolinaban, vecinos curiosos, despertados por el fulgor. Entre ellos estaban don Mateo, el anciano sacristán, y Isabel, la partera, ambos con los ojos muy abiertos. ¿Viste, Juan?, susurró Mateo, señalando el firmamento. Algo se mueve allá arriba. Juan asintió con gravedad, y su voz se mantuvo serena: no teman, recordemos lo que dijo el profeta Elías: no está Dios en el fuego ni en el viento violento, sino en el susurro apacible. En ese instante, el viento se agitó con furia. Remolinos de polvo se levantaron como serpientes doradas y convergieron en medio del barbecho, donde se materializó Lucio, impecable, sin una mota de tierra en su traje oscuro. Alzó los brazos con teatralidad, de sus manos brotaron destellos que semejaban chispas de fragua infernal. Habitantes del desierto. Tronó su voz, amplificada por un eco que no provenía de cerro alguno. Contemplen el poder del que dudaron. Que las nubes se abran y el agua caiga en torrentes. Y al punto, una nube negrísima se hinchó sobre sus cabezas con velocidad imposible, como tinta derramada sobre un lienzo invisible. Un relámpago la atravesó, el grito de los niños despertando se mezcló con el crujido de las ramas. Las primeras gotas golpearon la tierra y levantaron un aroma glorioso a barro mojado. Los aldeanos exhalaron un clamor de júbilo. Pero Juan, atento, notó algo desconcertante: las gotas caían frías sobre los rostros y se desvanecían antes de tocar el suelo, como espejismos quebrados. Se agachó y posó la palma sobre la tierra, seguía reseca, sedienta, intacta. Aquella lluvia era un engaño de ojos, no un milagro. «Es un truco», gritó. «No dejemos que la ilusión nos aparte de la verdad». Lucio giró la cabeza con lentitud, sus pupilas rojas brillando como ascuas. ¿Truco? Pero si tus vecinos sienten el rocío en la piel. Pero la tierra, que es la que alimenta al hombre, continúa seca como un hueso, replicó Juan, y se alzó sobre un montículo de piedra para que todos lo escucharan. El buen fruto proviene de la lluvia genuina que manda el Altísimo, no de espejismos que mueren antes de nacer. Los campesinos se miraron entre sí. Algunos, como Tomás, el joven jornalero, cerraron los puños de rabia. «Nos engaña con su magia negra», murmuró. Isabel apretó el rosario entre sus manos y comenzó a rezar en voz alta. El murmullo se propagó de labio en labio, creciendo en oleadas de oración.
Lucio endureció el gesto. A su alrededor, el aire vibró con un zumbido eléctrico, el suelo tembló y unos chispazos verdes se alzaron como cirios torcidos. «Tontos», bramó. «¿Quién necesita tierra mojada cuando puedo darte oro?». Chasqueó los dedos, y cientos de monedas relucientes aparecieron en el aire, tintineando como cascada dorada. Cayeron sobre la milpa, rebotando con eco metálico, y se deshicieron en un polvo gris antes de tocar las manos ansiosas. Un coro de exclamaciones se fundió con un grito de pavor cuando las sombras de los árboles se alargaron, retorciéndose como garras. Juan sintió el estremecimiento de la comunidad, la tentación de rendirse al miedo. Dio un paso al frente y alzó la voz por encima del vendaval infernal. «Lucio, basta. Acéptalo, no puedes dar vida a lo que no crees. Te desafío», su voz resonó clara, firme, «a hacer que esta semilla germine con agua verdadera. De lo contrario, tu pacto es nulo, según tu propia cláusula». El diablo gruñó, un rugido surgido de cavernas subterráneas. Extendió la mano y un rayo descendió, partiendo en dos un tronco reseco, las chispas iluminaron rostros pálidos. Sin embargo, ni una sola gota auténtica cayó. Entonces Juan, sin apartar los ojos de la tempestad falsa, se arrodilló. «Padre Celestial», susurró, «no permitas que tu pueblo confunda sombras con luz. Envía tu lluvia verdadera o danos la fortaleza para sobrevivir sin ella, sabiendo que tu gracia basta». Al pronunciar gracia, un viento suave empezó a desplazar la nube negra. El resplandor morado se apagó como vela mojada, el olor a azufre fue barrido por un aroma fresco que nadie había sentido en meses, olor a tierra viva, a hojas húmedas. Desde el oeste se levantó un murmullo de trueno, esta vez natural, profundo, seguido por relámpagos blancos que rasgaron el firmamento sin la teatralidad infernal. Los primeros goterones golpearon la frente de Juan y se deslizaron hasta su barba, gotas pesadas, frías, auténticas, que chasqueaban al estrellarse contra el polvo. Instantáneamente, la milpa empezó a oscurecerse en manchas irregulares, absorbiendo la bendición líquida. Las mujeres soltaron gritos de júbilo, los hombres alzaron los sombreros y dejaron que la lluvia calara su cabello y su alegría. Lucio retrocedió un paso, sus zapatos por fin manchados de lodo. La furia le desdibujó el rostro perfecto, la llama de sus ojos titiló, como si el aguacero apagara incluso el fuego del inframundo. «No he terminado», escupió con rabia. Juan, empapado, se puso de pie. El agua goteaba por las mangas de su camisa mientras alzaba la voz, casi eclipsando el tambor de la lluvia. «Esta lluvia no vino de tus manos, sino de las manos que fueron traspasadas en la cruz. Has fallado, Lucio. El pacto queda roto, y tu derrota ha sido escrita por el dedo de Dios sobre nuestras nubes». El diablo lanzó un alarido que se mezcló con el trueno, luego se desvaneció en un remolino de sombras, arrastrando un último hedor a azufre que la tormenta limpió en un suspiro. Al amanecer, los surcos parecían espejos, charcos cristalinos reflejando un cielo despejado. La comunidad entera se reunió alrededor de Juan, algunos lloraban, otros reían, todos daban gracias. Y en los primeros rayos dorados del sol naciente, los brotes verdes asomaron tímidos, prometiendo vida donde antes solo había polvo. Juan miró a sus vecinos y, con voz humilde, dijo: «La batalla no fue mía. Fue del Señor». Pero recordemos, la fe sin astucia puede ignorar las trampas, y la astucia sin fe pierde el rumbo. Mantengamos ambas, y ningún infierno volverá a reclamarnos. Con la tierra ya bebiendo la lluvia verdadera y un nuevo día por delante, el pueblo comprendió que la victoria se gesta cuando la oración y la valentía se toman de la mano. La tormenta verdadera había cesado, dejando charcos que espejeaban un cielo limpio y brotes verdes asomando entre los terrones. Pero la lucha interior de Juan apenas comenzaba. Aquella madrugada, mientras el pueblo celebraba, él se apartó a la ladera donde el arroyo reavivado murmuraba y, de rodillas, agradeció. Dentro del pecho latía una inquietud, sabía que el diablo no se retiraría tan fácil. Antes de que el sol escalara los cerros, Rosa lo encontró en oración. «Juan», susurró, «los niños preguntan si es seguro volver a sembrar. Temen que todo esto sea un sueño». «No fue un sueño», respondió, besándole la mano, «pero la cosecha no vendrá sola.
Habrá que regar la fe con trabajo. El amanecer llevó a la plaza un murmullo de voces esperanzadas. Bajo el campanario agrietado, los vecinos se reunieron para organizar la nueva siembra. Don Mateo propuso reparar el canal, Isabel, preparar sopas para alimentar a quienes trabajaran. Juan, de pie sobre una carreta, habló con voz clara. La lluvia fue regalo, pero la abundancia será esfuerzo compartido. Cada quien aporte lo que pueda, manos, semillas, animales, canciones. Sembrar unidad será nuestro desafío. El eco se esparció como semillas sobre terreno fértil, jóvenes delimitaron surcos, ancianos afilaron herramientas, niñas recogieron piedras. El pueblo entero se volvió enjambre de voluntad. En los rostros, el júbilo danzaba con la memoria del hambre. Al tercer día, mientras las primeras semillas caían en la tierra oscura, un jinete solitario apareció. Vestía poncho gris y sombrero ancho. Detuvo su caballo, desmontó con elegancia inusual y se dirigió a Juan. Al alzar el rostro reveló la sonrisa blanca y los ojos de abismo que el campesino conocía. Era Lucio, disfrazado de arriero. Me dijeron que buscabas granos resistentes al desierto, dijo, abriendo alforjas repletas de semillas doradas. Brotaran donde sea, te las cedo sin costo, en señal de buena fe. Un escalofrío recorrió a quienes miraban. Juan aferró el crucifijo. Agradezco, pero tenemos lo necesario, contestó. Lucio alzó una ceja. ¡Qué desconfianza! Pensé que apreciarías mi intento de redención. La redención no se compra con favores falsos, sentenció Juan. El diablo dejó caer un puñado de semillas en el suelo, al tocar la tierra se retorcieron y se convirtieron en escarabajos negros que avanzaron voraces. Algunos campesinos retrocedieron horrorizados. Juan recordó que esa batalla no se ganaría con machete, sino con ingenio. Corrió hacia la pila de cal viva y, junto a Tomás y otros jóvenes, esparció una cortina blanca sobre los surcos. El aire se llenó de polvo lechoso, los insectos, sofocados, se retorcieron hasta quedar inertes. Don Mateo y las mujeres aplaudieron entre lágrimas de alivio, la fe también puede afilar la inteligencia. Lucio observó con frustración. Tu astucia es notable, campesino, gruñó, pero el hambre de tu pueblo es más voraz que mis plagas. Cuando el cansancio doblegue tus rodillas, allí estaré para sellar nuestro trato. Montó su caballo y se alejó, levantando una polvareda que tardó en asentarse. Quedó un silencio denso como antes del trueno. Juan se volvió a la gente. No bajen la guardia. El enemigo buscará cualquier rendija. Nuestra fuerza es permanecer unidos. Antes de dormir, las madres colgaron escapularios de maguey en las puertas, y los niños dibujaron cruces de barro en los troncos de mezquite, repitiendo las bienaventuranzas. Así, hasta los caminos parecieron encenderse con pequeñas brasas de esperanza que iluminaban la oscuridad creciente. Esa noche, el templo humilde brilló con 100 velas en vigilia. Todos rezaron por protección. Juan, rendido, sintió una paz suave como arrullo de río. Entendió que la auténtica victoria no era humillar al diablo, sino despertar la convicción de que juntos, guiados por la fe, resistirían cualquier sombra. Al salir, alzó la vista, un cielo estrellado sin amenaza, sin embargo, en el horizonte, una bruma rojiza se arremolinaba. Supo que cada amanecer tendría que sembrar no solo maíz, sino coraje. El diablo había jurado volver, pero también comprendió algo más. Cada oración y cada mano tendida erigían una muralla que ninguna artimaña infernal derrumbaría jamás. El quinto día desde la lluvia auténtica amaneció con un sol inclemente que evaporaba los charcos y convertía la tierra en un mosaico resquebrajado. Al primer tañido de la campana, Juan convocó a los vecinos bajo la sombra rala de un pirul para recordarles el compromiso que Lucio había aceptado, y que ahora pretendía ignorar, hacer brotar maíz en pleno desierto, sin una gota de agua. Aquella cláusula escondida en el contrato infernal, hallada por la paciencia de Juan, se había transformado en arma de doble filo contra su propio autor. Sin embargo, muchos dudaban, algunos temían que el diablo, herido en su orgullo, desataría una venganza más cruel que la sequía. Juan levantó su machete a modo de estandarte humilde y habló con voz serena, pero firme. El maligno contará con su astucia, nosotros con nuestro trabajo y la gracia de Dios.
Si cumplimos cada jornada con el corazón levantado, su derrota será inevitable. La multitud respondió con un murmullo de asentimiento que creció hasta volverse canto, un viejo himno que las abuelas entonaban cuando los partos se complicaban o el ganado enfermaba. Aquel coro sencillo, sostenido por gargantas ásperas, hizo temblar el aire, como si las montañas lejanas respondieran con eco. Mientras tanto, Juan trazó un plan. Eligió el claro más árido del valle, un pedregal donde ni las cactáceas se atrevían a echar raíz, y lo marcó con estacas. Allí instalaría al diablo frente a la imposibilidad misma. Si conseguía que una sola mazorca naciera en ese suelo muerto, la comunidad entregaría su servicio; de lo contrario, cualquier pacto quedaría anulado por su propia mano. Lucio apareció al mediodía, envuelto en un manto de calor que ondulaba el horizonte, sonriente y renovado, como si la derrota previa hubiese sido mero tropiezo. Llevaba un saco de yute repleto de granos que relucían con brillo aceitunado. «Aquí tienes tu parcela estéril», anunció Juan, señalando el terreno cuarteado. «Haz tu siembra. Nos sentaremos a observar». El diablo soltó una carcajada baja y, abriendo los brazos, dejó que las semillas se derramaran como lluvia de cobre. Cada grano tocaba el suelo levantando una chispa verde fosforescente, y al instante surgían tallos vibrantes que crecían a velocidad imposible. En cuestión de minutos las hojas alcanzaron la cintura de un hombre. Los niños, boquiabiertos, vieron cómo las mazorcas engordaban ante sus ojos hasta volverse doradas y perfectas. Lucio se giró hacia la multitud, con los colmillos apenas asomados en una sonrisa de triunfo. Pero Juan, impasible, empuñó su bastón y caminó entre las plantas recién nacidas. Al acercarse, percibió un olor dulzón a putrefacción, tocó una hoja y la sintió fría como metal. Con un machetazo preciso cortó una mazorca y la partió por la mitad. El interior era hueco, lleno de cucarachas relucientes que escaparon en tropel, formando una nube oscura. Las espigas restantes comenzaron a pudrirse, dejando caer gusanos que reptaban por los surcos como ríos vivos de corrupción. Un grito de asco recorrió el público. «El fruto mentiroso revela la esencia de su sembrador», proclamó Juan. «No hay vida donde falta verdad». Enfurecido, Lucio chasqueó los dedos, un viento abrasador barrió el valle, e intentó avivar de nuevo sus tallos podridos con centellas verdes, mas cada chispa fue sofocada, como si la misma tierra repudiara su poder. Juan alzó la voz para imponerse al torbellino. «Basta. El contrato establece que si no puedes proveer cosecha real, tu trato queda sin efecto y debes marcharte. Reconoce tu derrota». Lucio lanzó un rugido que retumbó en el pecho de todos como trueno hueco, la arena giró en espirales negras, y por un instante pareció que el cielo se oscurecería de nuevo. Entonces Isabel, la partera, avanzó sosteniendo en alto la cruz procesional de la capilla. Detrás de ella, don Mateo elevó un hisopo improvisado y roció agua bendita que restaba en una botella de vidrio. Las gotas volaron como diamantes y, al contacto con el viento caliente, chisporrotearon, convirtiéndose en vapor luminoso que formó un halo blanco alrededor de la gente. El torbellino se detuvo, como si hubiera chocado contra un muro invisible. Las sombras de Lucio parpadearon y sus bordes empezaron a deshilacharse. El diablo retrocedió 2 pasos, con los ojos centelleantes de rabia y miedo. Intentó volver a montar su ilusión, pero el terreno se abrió bajo sus pies, no como un abismo trágico, sino en una grieta pequeña de la que surgió un brote auténtico, diminuto, regado por la humedad que aún quedaba en la superficie. El contraste era patente, la vida verdadera, nacida sin artificio, frente a la cosecha ilusoria que se deshacía en plagas. Juan se inclinó, apartó con delicadeza la tierra y descubrió la raíz blanca del retoño, símbolo de que Dios había aceptado su ofrenda humilde. «Mira, Lucio», dijo, sosteniendo aquel brote entre sus dedos, «una semilla real necesita tiempo, agua y fe. Lo que ofrece se pudre porque carece de amor». El diablo quedó mudo. Las sombras de sus botas dejaron de adherirse al suelo, un remolino le envolvió hasta desdibujar el impecable traje. Antes de esfumarse, su voz retumbó como eco hueco. «Esto no termina aquí, campesino. El miedo volverá, y, cuando la fe flaquee, reclamaré lo que es mío». Su figura se desintegró en bruma oscura que el viento dispersó hacia el este. Al disiparse, quedó un silencio colmado de sol.
Los aldeanos se alinearon junto a Juan, observando el brote solitario, sencillo como una vela en medio de la noche. No cantemos victoria antes de tiempo, advirtió. Hoy derrotamos el engaño, pero mañana vendrán nuevas pruebas. Sembrad este ejemplo en el corazón, y cada surco albergará esperanza. Ese mismo día cavaron acequias alrededor del pedregal y trasladaron allí cubetas de agua del arroyo, no para hacer crecer magia, sino para mostrar que la tierra estéril podía transformarse con esfuerzo constante. Al caer la tarde, las manos se alzaron cansadas y felices, mujeres y hombres compartieron tortillas con frijoles y se contaron historias de otras victorias invisibles, partos salvados por oración, cosechas que sobrevivieron a langostas, enfermos que sanaron entre cantos. Cuando la noche desplegó su manto, Juan quedó solo un instante, contemplando el firmamento. La bruma rojiza del horizonte persistía, recordándole que la guerra espiritual no concede treguas. Sin embargo, entre los silencios oyó voces de niños que practicaban salmos bajo la luz de candiles, y sonrió. Aquel coro infantil era la antorcha que ningún vendaval infernal podría apagar. Con esa certeza, se alejó hacia su choza, dejando atrás el terreno donde una semilla verdadera comenzaba a escribir, hoja a hoja, la crónica eterna de la constancia y la fe. La siguiente luna nueva trajo un aire pesado, como si el desierto contuviera la respiración antes de soltar un grito. Habían pasado 3 semanas desde la falsa cosecha de Lucio, y aunque los brotes auténticos crecían firmes, la comunidad vivía alerta. Cada noche, Juan recorría los surcos con una lámpara de aceite, vigilando que ninguna sombra extraña se arrastrara entre las hojas. Sabía que el diablo no había desistido, porque la bruma rojiza seguía en el horizonte, pulsando como una herida abierta. Una madrugada, mientras las estrellas aún titilaban, Juan oyó un rumor entre los mezquites. Corrió hacia el arroyo y encontró a Tomás jadeando, con el pantalón empapado hasta las rodillas. El agua se tiñó de negro. Gimió. «Huele a muerte, Juan». El campesino inclinó la lámpara, el cauce se había vuelto un hilo viscoso, oscuro, despedía un hedor pútrido. Recordó la segunda plaga de Egipto, y comprendió que Lucio apostaba por contaminar su fuente de vida. Reunió al pueblo al amanecer. «El diablo ataca lo que sustenta nuestra cosecha», explicó. «Si seca el arroyo, secará nuestra esperanza. Pero el agua no es solo líquido, es promesa. Vamos a defenderla». Decidieron cavar un pozo nuevo, lejos del cauce infectado. Hombres y mujeres se turnaron para golpear la tierra con picos romos, los niños acarreaban cubos de arena, las abuelas rezaban en círculo, recitando los salmos de la creación. Cada palada era un acto de desafío. Al caer la tarde, cuando las fuerzas flaqueaban, el cielo se oscureció de repente. No era nublado común, era una sombra gigantesca que se arremolinó sobre el pozo. De aquella nube emergió Lucio, sin disfraz, con alas membranosas que golpeaban el viento y ojos prendidos de llamas. Su voz retumbó como hierro contra hierro. ¿Creíste que bastaba un brote raquítico para sellar mi derrota? Borraré este oasis y convertiré vuestras gargantas en polvo, rugió, señalando el agujero que apenas llegaba al pecho de un hombre. Algunos retrocedieron, pero Juan alzó el pico como estandarte, el Todopoderoso dio agua a su pueblo en el desierto golpeando roca. Aquí no habrá roca que tu maldad selle. Golpeó el fondo del pozo con fuerza. La tierra crujió, y un hilo cristalino brotó. El diablo chilló, la sombra retrocedió al sentir el resplandor reflejado en el agua recién nacida. Lucio agitó sus alas para cubrir el manantial, al instante, Rosa corrió junto a otras mujeres y arrojó mantas bendecidas durante la vigilia. El tejido, empapado de oraciones, cayó sobre la fuente y brilló con una luz suave que hizo titilar las alas malignas. Lucio batió el aire, furioso. «Nada detendrá mi hambre», gritó, invocando un vendaval de arenas que giró como torbellino en torno al pozo. La comunidad se abrazó, formando un círculo humano. Juan, en el centro, hundió las manos en el agua nueva y la alzó hacia el cielo estrellado. «Señor, tú que dominas mares y tormentas, que tu palabra sea escudo». Cuando el primer chorro tocó el viento, una ráfaga contraria barrió la arena, el torbellino se disolvió con un silbido agónico. Las alas de Lucio se deshilacharon como humo antes de una hoguera,
su figura se encogió, su mirada ardiente se tornó brasas apagadas. «Maldito seas, Juan», susurró, casi sin voz. «Te llevaré al filo del agotamiento, y allí me entregarás tu fe». «No me pertenece para entregártela», respondió Juan. «Pertenece al Altísimo. Y tú firmaste tu final cuando no pudiste sembrar vida». El diablo lanzó un último rugido, tan hueco que no movió ni una hoja, y se desvaneció en un rastro de cenizas que el viento dispersó hacia la bruma del horizonte. El cielo recobró su azul profundo, y un silencio reverente cubrió el valle. Esa noche, el agua clara del pozo reflejó las constelaciones. Los campesinos bebieron con gratitud, y Juan, con la voz ronca de emoción, declaró: «Hoy entendimos que la fe no es fuga del esfuerzo, sino fuerza para cavar donde parece inútil. Mañana seguiremos sembrando y cavando, porque cada surco y cada pozo son testigos de que Dios habita en la perseverancia». El coro de amén se elevó entre las colinas, y en medio de la oscuridad brillaron las lámparas, delineando la silueta de un pueblo que, unido, había abierto manantiales allí donde el diablo quiso trazar su desierto. La temporada de lluvias llegó puntual aquella vez, como si el cielo mismo hubiera firmado un pacto con el sudor del pueblo. A lo largo de los surcos, los tallos de maíz crecieron robustos, altos como un hombre y verdes como esmeraldas recién cortadas, y entre ellos se mecía un rumor de hojas que parecía un himno de gratitud. Juan, con las botas enlodadas y el rostro curtido, recorría los campos al amanecer, tocando cada planta como quien bendice a un recién nacido. Pero en su interior sabía que aún faltaba una prueba, porque la bruma rojiza persistía en el horizonte como lámpara sin aceite, recordándole la promesa de venganza de Lucio. El día anterior a la cosecha, mientras el pueblo preparaba canastos y cántaros para el primer levantamiento de mazorcas, una figura harapienta apareció en el camino polvoriento. Era un anciano huesudo, apoyado en un bastón torcido, con la mirada opaca y los labios resecos. Tosía con un sonido hueco, como costal de semillas vacías. Se acercó a Juan y pidió agua. Rosa le ofreció un jarro del pozo milagroso, el viejo bebió con ansia desmedida, y en sus ojos nublados relampagueó, por un instante, un destello carmesí que Juan reconoció de inmediato. Entonces entendió, Lucio había regresado disfrazado de indigente, dispuesto a sembrar discordia desde dentro. Más que desenmascararlo, Juan quiso mostrarle que la verdadera victoria no era echar al diablo sino desarmarlo con misericordia. Invitó al anciano a la mesa común, le sirvió sopa humeante y partió con él el pan recién horneado por las mujeres. El supuesto mendigo observaba todo con fingida humildad, sin embargo, cada gesto de bondad era un aguijón que se le clavaba en el orgullo. Cuando la comunidad se reunió para el rosario vespertino, el anciano se levantó con la espalda erguida, y por primera vez habló sin aspereza. «No comprendo», dijo con voz más firme de la que aparentaba su edad. «Después de todo el mal que he derramado, ¿no temes que arruiné tu abundancia?» Juan le sostuvo la mirada y respondió: «El miedo existe, pero no manda. Mandan la fe y la caridad. Si vienes con hambre, te damos de comer, si vienes con sed, te damos de beber. Lo que no podemos darte es nuestra esperanza, porque esa pertenece a Dios». Un silencio denso cayó sobre la plaza. Entonces, en los ojos del anciano brilló una lágrima, no de arrepentimiento, sino de rabia contenida. El bastón se astilló en su mano y, por un momento, la silueta encorvada pareció erguirse con la altivez de luciérnaga oscura a punto de apagarse. Los niños se aferraron a los delantales de sus madres, las llamas de las velas parpadearon con violencia. Pero el desastre no llegó, el cuerpo del anciano se desmoronó en polvo, y la bruma del horizonte, aquella herida color sangre, comenzó a disiparse como humo en viento nuevo. Al día siguiente, cuando el primer rayo de sol pintó de oro las espigas, el pueblo entero salió a cosechar. Cada mazorca madura crujía al separarse del tallo con un sonido que parecía aplauso a las oraciones. Entre los surcos, se escuchaba el canto de los niños, ahora fuerte y claro: «El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré?». Juan alzó la primera canasta rebosante y proclamó: «Esta es la victoria no del campesino, sino del que siembra fe en los corazones humildes». El diablo quiso comprarnos con favores y asustarnos con plagas, pero halló un muro levantado con oración, trabajo y unidad.
Ese mismo día, celebraron una misa de acción de gracias bajo un toldo trenzado con hojas de palma. Don Mateo hizo repicar la campana hasta que las montañas devolvieron el eco como respuesta celestial. Isabel repartió tamales calientes, Tomás improvisó un violín viejo y acompañó los coros. Y mientras la tarde se teñía de ámbar, Juan se acercó al brote que había nacido en medio del pedregal, aquel testigo silencioso de la derrota del engaño. Ya era una planta joven, y de su tallo colgaba la primera mazorca tierna. Con manos reverentes, la envolvió en hojas de palma y la depositó a los pies del altar. Para que nunca olvidemos, murmuró, que la semilla más poderosa es la que germina en la tierra del corazón cuando la lluvia se llama confianza y el sol se llama valentía. Esa noche, el cielo se extendió sin rastro de bruma, estrellas innumerables coronaron el valle. Y aunque Juan sabía que el mal ronda desde el principio de los tiempos, también sabía que cada surco, cada pozo y cada mesa compartida habían alzado una muralla que la oscuridad tardaría siglos en derribar. Así cerró sus ojos, escuchando el rumor de las mazorcas secándose al viento como campanas de promesa, y entendió que, mientras hubiera un campesino dispuesto a arar con el arado de la fe, siempre habría cosechas que ni el diablo podría marchitar. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos tu comentario y comparte este video para que más personas descubran el poder de la fe y el amor verdadero. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en la próxima historia.